Génesis, ahí en el capítulo 22, y es precisamente en este pasaje que vamos a estar detenidos en esta noche. Y si ustedes se han fijado, hemos recorrido muchos capítulos que nos han hablado acerca de la vida de Abraham. Abraham, desde que fue llamado, empezó una prueba para su vida. Desde su llamamiento tuvo que abandonar su tierra, su familia, y Abraham creyó a lo que Dios le había dicho. Entonces hemos podido observar a lo largo de la vida de Abraham precisamente eso, un hombre que tiene su confianza puesta en el Señor. Y hoy llegamos a una de las historias, yo creo que más conocidas del Antiguo Testamento y del libro de los Génesis. Yo desde pequeño crecí conociendo esta historia, viendo películas, caricaturas de la Biblia acerca de este pasaje. Yo creo que también la mayoría de nosotros conoce acerca de este momento en la vida de Abraham. Y es una de las historias sin duda que nos muestran la prueba por la que Abraham, la prueba más grande por la que Abraham tuvo que pasar. Dios le hizo un pedido, Dios le pidió algo a Abraham y Abraham tuvo que obedecer. Ustedes pudieron ver en el video cómo Abraham, quizás en su corazón lleno de preguntas y quizás de cuestionamientos, él obedeció a lo que Dios le dijo. Entonces Dios le hizo sin duda muchos desafíos a Abraham, pero este momento es sin duda la prueba más grande que Abraham tendrá que atravesar. Y vea qué interesante lo que dice el versículo 1 del capítulo 22. Aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: aquí estoy. Entonces, qué interesante, ¿no? Ver el relato de la vida de Abraham y cómo el escritor de Génesis, que el escritor de Génesis es Moisés, y esto que está aconteciendo anteriormente en la vida de Abraham con lo que ahora viene. Por eso dice: aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham. Y qué interesante cómo se nos da el momento cuando esto sucede. Dice que fue después de estas cosas. ¿Qué cosas? Bueno, lo que vemos en el capítulo 21, el nacimiento de Abraham. Cómo después Ismael y Agar son expulsados de la casa de Abraham. Y luego de ese pacto que Abraham tiene con aquel rey Abimelech. Entonces, después de estas cosas, después de que Isaac nace, se recuerdan, Abraham en su vejez, después de que ese tiempo que había esperado de la promesa, a los 100 años nace Isaac. Sara, una mujer estéril que había dicho: bueno, ¿cómo tendré yo contentamiento en mis años de vejez? Nace Isaac. Entra ese conflicto entre Ismael e Isaac. Ismael es expulsado junto con su madre Agar. Y entonces empiezan a desarrollarse ese montón de acontecimientos. Y Moisés, el escritor, dice: después de estas cosas sucedió que Dios probó a Abraham. Entonces, sin duda, hermanos, en ese momento Abraham no sabe que esto es una prueba. Abraham no sabe que esto que Dios le está pidiendo es una prueba. Es el escritor de Génesis que nos está diciendo que esta fue una prueba para Abraham. Por eso dice: Dios probó a Abraham. Y qué interesante cómo le dice a Abraham y él responde: ¿cómo? Aquí estoy. Vea qué interesante cómo Dios habla a Abraham. Dios le llama y Abraham responde: aquí estoy. Vemos que ¿quién es el autor de la prueba? El autor es Dios. No lo está llevando a esta prueba para incitarlo al pecado, porque Dios no hace eso. Dios no prueba a nadie para incitarlo a pecar. En aquel momento, como lo dijimos ahorita, Abraham desconocía que era una prueba. Para él esto era una petición de parte de Dios, era un mandato que Dios le estaba dando a él y que él tenía que obedecer. Pero ¿por qué Dios probaba a Abraham? ¿Acaso Dios, que no conoce todas las cosas y los pensamientos del hombre y el corazón del hombre,
no sabía lo que había en el corazón de Abraham. ¿Por qué someter a Abraham a una prueba de este tipo que acabamos de ver? ¿Por qué probarlo entre su fidelidad a Dios y el amor hacia su hijo? Es algo que este mismo pasaje nos va a responder. Entonces, bíblicamente, hermanos, una prueba es algo que Dios demanda de todo creyente, con el fin de ¿qué? De fortalecer su fe, con el fin de poder hacernos más aptos para lo que Él nos va a encomendar. Por eso, 1 Pedro 1:7 dice, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y en honor en la revelación de Jesucristo. Es decir, la prueba de la fe es precisamente eso, que resulte en alabanza a Dios, que resulte en gloria y honor a Dios. Así que Abraham está siendo llamado por Dios. Y vea qué interesante cómo Dios le habla por su nombre. Entonces, Dios se dirige directamente a Abraham. No está diciendo a fulano de tal, dile a Abraham. No está diciendo a un mengano, dile a Abraham. No, es a Abraham directamente que Dios le está hablando. Y observe la respuesta de Abraham, como dice: no estoy en el teléfono, estoy en una llamada, estoy lavando trastes, estoy lavando ropa. No, Abraham inmediatamente contesta, ¿cómo? Aquí estoy. Aquí estoy. Entonces podemos ver, hermanos, aquí en este primer versículo, precisamente cuando Dios habla, nosotros debemos de estar siempre, ¿cómo? Atentos, alertas a ese llamado de Dios. Y es precisamente Abraham respondiendo, ¿cómo? Aquí estoy. Cuando usted iba a la escuela de pequeño, no sé si se recuerda, y pasaban la lista, fulano, mengano, sotano, fulanito, ¿qué decía uno? Presente. Si uno no contestaba presente, la maestra probablemente te iba a poner ahí que había faltado. Entonces está Abraham dispuesto, está atento a la voz de Dios y responde: aquí estoy. Y a veces quisiéramos que nuestros hijos nos contestaran así, ¿verdad? Mateo, tráeme tal cosa. Sí, papá, aquí estoy, dispuesto a lo que me diga inmediatamente. No es así. Humanamente vemos a veces que a nuestros hijos les decimos 1, 2, 3 veces las cosas y parece que hablamos con las paredes. Pero qué interesante, ¿no? Cómo Abraham estaba siempre atento a lo que Dios le dijera. Entonces este es un ejemplo claro, hermanos, de cómo nosotros como creyentes debemos de estar siempre dispuestos y atentos a lo que Dios quiera hablar a nuestras vidas. Probablemente hoy en este pasaje Dios hable a nuestras vidas. ¿Y cómo entonces será nuestra respuesta? A lo mejor después voy a obedecer a Dios. A lo mejor después voy a hacer esto que Dios me está pidiendo. No, nuestra respuesta debe ser ¿cómo? Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Y lo vimos en ese pequeño video, cómo Abraham se encuentra ahí, escucha lo que Dios le dice y él dice: aquí estoy. Entonces nuestra manera de responder cuando Dios nos habla es de esta forma: estar dispuestos. Aquí estoy, dime lo que tengo que hacer. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? ¿Qué instrucciones le dio? Vea el versículo 2, si alguien lo quiere leer. Vea lo que Dios le dice a Abraham. Y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único hijo, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te digo. Amén. Observe lo que Dios le dijo a Abraham. Dios le dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Observe lo que Dios le pide a Abraham. Dios le pide que tome a alguien y vea cómo lo describe: tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac. La identificación de quien Abraham debe tomar prácticamente es inconfundible. No debe tomar ovejas, no debe de tomar becerros, no debe de tomar cualquier otra cosa. Abraham debe tomar ¿a quién? A su hijo.
El que nació y el que esperó, ¿cuántos años? Más de 25 años, lo hemos visto en Génesis. Pero observemos las palabras detenidamente. Dios le dice, ¿tú qué? Tu único hijo. Y la pregunta es, ¿era Isaac el único hijo de Abraham? No lo era. Claro que no. ¿Quién nació antes de Isaac? Nació Ismael. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios le dice tu único hijo? ¿Acaso era el único hijo? No, no lo era. Estaba también Ismael. Pero sí es Isaac el único hijo, porque era por medio de él que Dios cumpliría la promesa que le había dado a Abraham. En ese aspecto, entonces, Isaac sí era el ¿qué? El único hijo. Entonces le dice, tu hijo, ¿ok? Tu hijo, el que esperaste tanto año, ahora tu único hijo. Porque Abraham pudo haber dicho, no, probablemente es Ismael. No, es tu único hijo. Ah, ok, bueno, es Isaac. Ah, sí, es mi hijo. Sí, Señor, pero lo amas. Sí, le dice Dios, ¿a quién amas? A ese hijo que amas. ¿Habrá dudas de que Abraham amaba a su hijo después de esperarlo 25 años? ¿Habrá dudas de que Abraham amaba tanto a Isaac que era su risa y que trajo gozo nuevamente en su vejez, 100 años? ¿Recuerda la edad a la que nació Isaac? 100 años, 90 Sara. Claro que Abraham amaba a su hijo. Claro que Abraham tenía un amor especial por aquel hijo. Aparte era el hijo de la promesa. Y luego Dios le dice, por último en esa descripción, le dice a Isaac, para que no exista, hermanos, no exista confusión alguna sobre a quién Abraham debe tomar. Es directa el señalamiento de a quién Abraham debe de tomar. ¿Debe de tomar a quién? A Isaac. No hay confusión. Abraham debe tomar a Isaac. Entonces Dios le da la dirección, el lugar al cual debe dirigirse. Ve a la tierra de ¿qué? De Moria. Este lugar, hermanos, se encontraba, dicen algunos estudiosos, a 80 kilómetros. Es decir, a 3 días, como más adelante lo vamos a ver. A 3 días desde este lugar donde se encontraban, que era Beerseba. Entonces, me imagino a Abraham contestando, sí, Señor, tomo a Isaac, nos vamos a ir de camping a la tierra de Moria, vamos a ir a pasear por allá, vamos a ir a ver cómo está el asunto por allá. Sí, Señor, voy a tomar a Isaac, lo voy a llevar a pasear por allá. Pero no es así. Dios le está diciendo lo que debe de hacer con su hijo al dirigirse a la tierra de Moria. ¿Qué le dice? Ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces, Abraham no va de paseo, hermanos. Abraham no va a conocer los moles del monte Moria. No, Abraham va allí para ofrecer a su hijo en holocausto. Y la pregunta es, ¿qué? ¿Qué va a hacer Abraham? ¿Por qué Dios le está diciendo esto? ¿Qué hubiera pensado usted al ver ese video corto ahorita si Dios le hubiera dicho lo mismo? Ofrece a tu primer hijo. Ofrécelo en holocausto a mí. En los 3 Picos de Sabinas, allá por la turbina o qué sé yo. Imagínense que Dios les hubiera hablado de esa manera. ¿Qué hubiera pasado por su mente? Observe, Dios le da esta instrucción a Abraham de llevar a su hijo a la tierra de Moria y sobre uno de los montes que Dios todavía no le decía cuál era, ahí ofrecer en holocausto a Isaac. O sea, Abraham sabía lo que era un holocausto, hermanos. Abraham entendía lo que significaba un holocausto. Sabía entonces Abraham lo que Dios le estaba diciendo. Isaac debe de ¿qué? Debe de morir. Porque un holocausto implicaba una víctima. Un holocausto implicaba poner una víctima sobre ese lugar. Esa víctima sería quemada con la leña. Entonces, Abraham, hermanos, está recibiendo este mensaje y quizás al leerlo se nos puede tornar un poco simple. Por eso yo decidí desde antes ponerles este pequeño video para que vean que al leerlo pues es totalmente diferente, ¿no? Pero al verlo gráficamente ahora podemos ver el impacto de lo que estas palabras tuvieron
en la vida de Abraham. En la vida de Abraham, toma a tu hijo, sí, lo voy a tomar, Señor, pero no, ofrécelo en sacrificio. Y aquí es donde surgen preguntas en nosotros. ¿Cómo es que Dios le está pidiendo esto a Abraham si él mismo le dio a Isaac como promesa? Y Dios le juró, y Dios le prometió, que le iba a dar un hijo. ¿Cómo es que ahora se lo está quitando? ¿Por qué si es por medio de este hijo que Abraham verá cumplida la promesa? ¿Cómo es que ahora Dios le pide sacrificarlo? ¿Se estaba contradiciendo Dios entonces en decirle por medio de Isaac verás la promesa de tu descendencia multiplicada y que serás una nación grande? Y ahora Dios le dice, bueno, ofrécemelo en sacrificio. ¿Será que Dios se estaba contradiciendo? Entonces, pregunta también, ¿cómo se sentía Abraham en perder a su único hijo? Y sobre todo perderlo por su propia mano. ¿Cómo se sentiría Abraham, hermanos, en ese momento? ¿Qué le diría Abraham a su mujer, a Sara, que era estéril, que no podía tener hijos, y que ahora Abraham le hubiera dicho, Sara, Dios me pidió que sacrificara a Isaac? ¿Qué respuesta le daría Abraham a esa mujer? ¿Estás loco, Abraham? ¿Estás loco? Algo que esperamos tantos años, algo que Dios prometió que nos daría, ahora ¿a ti se te ocurre o a ti se te viene en la cabeza sacrificarlo? O sea, imagínense qué respuestas tendría que dar Abraham ante esta petición de Dios. Entonces, otra pregunta es si esta era una costumbre pagana de sacrificar víctimas humanas a los dioses. ¿Por qué Dios le pedía a Abraham hacer esto? ¿Acaso Dios no había dicho anteriormente que demandaría la sangre inocente derramada? Entonces, vean cómo surgen preguntas, ¿no? Ante esto que Dios le está diciendo a Abraham. Pero el texto nos va a ir respondiendo estas preguntas. Entonces, observemos cómo no hay ningún reproche de parte de Abraham. No hay ninguna excusa de parte de Abraham a la instrucción de Dios. Y leamos y veamos cuál fue la respuesta de Abraham. Versículo 3. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a sus 2 criados y a su hijo Isaac. También partió la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Observe, hermanos, note primeramente lo que dice, Abraham se levantó ¿cómo? Muy de mañana. Cuando a nosotros nos dicen, vamos a ir de paseo a tal lado, vamos a ir a pasear a Monterrey, a Nuevo Laredo, a qué sé yo, pues yo creo que a veces no nos repiten 2 veces, hasta ponemos alarma, ¿no? Para poder levantarnos temprano y prepararnos. Y es interesante, hermanos, cómo ante esta petición de Dios, observe la respuesta de Abraham. Abraham se levantó al mediodía. No, Abraham se levantó muy de mañana. O no dice Abraham se levantó o se dispuso 2 días después que Dios le dijo. No, inmediatamente al día siguiente Abraham se levantó. Abraham se levantó y empezó a trabajar en lo que Dios le había dicho. Ofréceme a tu hijo. Entonces vea a Abraham, hermanos, cómo toma lo que Dios le ha dicho. Lo toma como una prioridad. Lo toma como algo que debe ser obedecido rápidamente. Entonces, aprendamos una lección aquí, hermanos, interesante. Aquellos que buscan hacer la voluntad de Dios siempre harán las cosas ¿cómo? Con diligencia. No dejarán las cosas para después. Abraham está primeramente atento a lo que Dios le va a decir. Ahora Dios ya le dijo lo que tiene que hacer. ¿Cómo responde él? Diligentemente. Diligentemente, muy de mañana. Probablemente fue en la noche, como vimos en el video. Probablemente fue de madrugada. Pero Abraham responde teniendo una prioridad en su vida y es obedecer lo que Dios le ha dicho. Entonces, hermanos, de la misma manera, cuando Dios habla a nuestras vidas por medio de su palabra y nos haga ese llamado y nos dé instrucciones, ¿cómo debe ser nuestra respuesta? Inmediata. Inmediata debe ser nuestra respuesta. Muy de mañana. Entonces, cuando Dios habla a nuestras vidas por medio de su palabra, no debemos
de dejar espacio, hermanos, porque probablemente se te va a olvidar, probablemente vas a dejar un tiempo y ya no vas a responder de la misma manera. Debemos de pedir al Señor por medio de su Espíritu Santo que obre inmediatamente en nuestras vidas, que nuestra respuesta a su palabra por medio de su Espíritu Santo sea de manera inmediata. ¿Cómo deseamos a veces que nuestros hijos respondan a nuestras instrucciones? De manera inmediata. Ve por aquello. Ay, es que estoy jugando aquí en el Xbox, papi. No, ahorita voy. No, ahorita lo quiero. Ve, si a veces como nosotros como padres exigimos esa respuesta inmediata, ¿cómo Dios entonces nos verá a nosotros? Cuando a veces nosotros, ahorita no, Señor, ahorita no, más tarde, en la próxima semana. Hijo, necesitas congregarte. A veces Dios te habla por medio de la palabra y te dice, necesitas buscar más de mí. Ay, es que ahorita, X situación, no puedo. Y damos para después hacer las cosas. No, hermano, nuestra respuesta debe ser, ¿cómo? Inmediata. Inmediata a lo que Dios nos está diciendo. Segundo, podemos ver que Abraham empieza a preparar todo con respecto a lo que Dios le pide. El asno, sus criados, a su hijo Isaac y también ¿qué? La leña para el holocausto. Entonces Abraham pudo haber puesto a sus criados a cortar la leña. Abraham pudo haber puesto a sus criados a preparar todo lo demás. Pero no, hermanos. Abraham lo hace de manera ¿qué? Personal. Vean, ¿a quién le habló Dios? A Abraham. A Abraham le habló. No dijo Abraham, sí, Dios me habló, pero tú hazlo. No. La respuesta entonces de Abraham también es de manera ¿qué? Personal. Entonces cuando Dios me habla, cuando Dios nos habla por la palabra, no le está hablando a nadie más. No le está hablando al hermano que no vino, no, nos está hablando a nosotros de manera personal. ¿Y quién debe de hacer esos preparativos para obedecer la palabra de Dios? ¿Quién? Yo. No lo debe de ser mi hermano o otra persona, no, los debo de hacer yo. Yo soy el que debo de responder de manera personal, levantándome temprano, preparando la leña, preparando el asno para obedecer lo que Dios me ha dicho. ¿Cuántos hermanos o cuántas personas no hemos conocido aquí que dicen, hermano, ore por mi hijo, que anda en tal situación, ore por mi familia, por esta situación? Claro que sí, hermano. Lo podemos hacer aquí como iglesia. Podemos orar por sus hijos, podemos orar por su familia, por X situación. Pero a veces vemos que estos hermanos no se acercan al culto de oración. No vienen al culto de oración. Quieren que otros hagan lo que Dios les ha llamado a ellos a hacer, que es orar por sus hijos, que es orar por su familia, que es orar por X situación. Ellos quieren que otros hagan lo que Dios les está llamando a ellos a hacer. Pero vemos que Abraham no está haciendo eso, hermano. Abraham está haciendo lo que Dios le dijo a él que hiciera. Entonces es él personalmente. Es Abraham quien está entonces disponiendo su vida a obedecer lo que Dios le ha dicho. Entonces esa debe ser algo que nosotros debemos de aprender aquí. Siempre que Dios nos hable por medio de su palabra, nuestra obediencia debe ser ¿cómo? Personal, hermano. Yo no voy a esperar que mi hermano Mario haga lo que Dios me ha dicho a mí que haga. Yo no voy a esperar que la hermana Ana Laura haga lo que Dios me ha dicho a mí que haga. Ni usted va a esperar que yo haga lo que Dios le ha dicho a usted que haga, hermano. Es de manera personal que nosotros debemos de responder a lo que Dios nos dice por medio de su palabra. Todo está listo. Abraham sale temprano y dice, y fue al lugar que Dios le había dicho. Noten, no es el lugar que a Abraham se le ocurre. No es el lugar que Abraham prefiere o el que le gusta o el que le parece mejor. No, es el lugar al cual Dios le ha dicho que tiene que ir. Ve a la tierra de Moria. Ay, Señor, es que está a 3 días de camino. Te lo estoy diciendo. No es si te parece o no te parece, Abraham. Es a ese lugar que debes de ir. Tal como al principio se recuerdan cuando Dios llamó a Abraham, ¿cómo le dijo? Sal de tu tierra, a la tierra que yo te, ¿qué? Que yo te mostraré. ¿Sabía Abraham a dónde se dirigía? No. En el camino Dios le iba a ir mostrando a la tierra a la cual Dios le iba a llevar.
No había GPS, no había Google Maps, como hoy, ¿verdad? En el teléfono rápidamente encontramos direcciones. Solamente estaba la guía de Dios para Abraham. La guianza de Dios, lo que Dios le fuera diciendo en el camino hacia aquel lugar. Y qué interesante, hermanos, cómo más adelante en Segunda de Crónicas se nos dice que este lugar al cual Dios lleva a Abraham será el lugar donde Salomón más adelante construirá el templo. Construirá el templo en el cual Dios recibirá adoración. Qué interesante. Como Dios le dice a Abraham que se dirija a un lugar que Él le mostrará. Qué interesante entonces cuando nosotros estamos dispuestos a obedecer a Dios y a salir a lo que Dios nos ha dicho que hagamos, en el camino llevaremos ¿qué? Su guía. Nótelo. En el camino llevaremos su guía. No vamos solos, perdidos, hermanos. Vamos al lugar que Dios nos ha dicho que vayamos. Es aquel que quiere obedecer la palabra de Dios, aquel que quiere obedecer lo que Dios dice por medio de su palabra, no va solo. Dice el salmista, su vara y su cayado me infunden ¿qué? Aliento. Y aunque pase por el valle de sombra, no temeré mal alguno, porque Él está conmigo. Eso es lo que Abraham quizás posiblemente dijo: Señor, es que está a 3 días de camino, hay fieras en el desierto. ¿En qué situación pudo haber puesto como excusa? Mejor voy aquí cerquita, Señor, a un día de camino, aquí enfrente, a la montaña que está enfrente. No, irás a la tierra de Moria, al lugar que yo te diré. Entonces Abraham sale, hermanos. Abraham sale y ve el versículo 4, dice: al tercer día alzó Abraham ¿qué? Los ojos y vio el lugar de lejos. Note qué interesante, hermanos. Abraham después de 3 días, después de 3 días, hermanos, después de 3 días, Abraham logra ver aquel lugar. ¿Qué pasaba por la mente de Abraham durante aquellos 3 días? Imagínense, lo vimos en el video. ¿Qué le decía Abraham a Isaac durante aquellos 3 días? ¿Qué platicaban durante aquel camino? Entonces, hermanos, es una prueba muy grande. Es una prueba grande para Abraham. Como dice Charles Spurgeon, dice: tuvo el corazón presionado hora tras hora, minuto tras minuto. Sin duda, hermanos, esta es una prueba de las más grandes que Abraham está atravesando hasta este momento. No sabemos cómo Dios le guió a Abraham hasta allí o qué indicaciones le dio, porque el texto no lo dice. Simplemente nos dice que Abraham, después de 3 días, alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Abraham alza los ojos y ve el lugar que Dios le ha dicho. Logra ver a lo lejos los montes y ve el versículo 5. ¿Qué hizo Abraham entonces? Si alguien lo quiere leer. Entonces Abraham dijo a sus mozos: quedaos aquí con el asno, y hoy el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Amén. Vea lo que le dice, observe cómo ahora Moisés en su relato parece que empieza a aumentar esa tensión, ¿no? En el relato, ahora como que las cosas ya se van describiendo más detenidamente. Moisés, en el que es el escritor de Génesis, podemos ver en los capítulos anteriores cómo escribe saltando grandes porciones de tiempo en la narración, pero ahora a partir de este versículo parece que va describiendo detenidamente todo lo que está aconteciendo ya de manera más meticulosa. ¿Y eso qué hace? Aumenta la atención en el lector. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a acontecer? Y vea cómo Moisés dice: el grupo se detiene. Sus criados entonces van a esperar ahí en ese lugar a Abraham, mientras Abraham y su hijo Isaac van a avanzar el último tramo hasta el monte que Dios le ha mostrado. Entonces Abraham ve el lugar de lejos y les da instrucciones a sus criados: pues quédense aquí con el asno, pues que es un burro, quédense aquí con él
Y el muchacho, vea cómo dice el muchacho, y esto nos habla de que probablemente ya Isaac tenía una edad de entre 14 y 15 años, porque dice el muchacho, recorreremos este último tramo hasta el monte. Recuerde, Abraham es un hombre de ¿cuántos años? De más de 100 años. Si nació Isaac cuando tenía 15 años, 100 años, ¿cuántos años probablemente tiene Abraham aquí? Tiene probablemente 115 años. Isaac es un muchacho. Entonces, un hombre de esa edad para ahora recorrer esa distancia hacia un monte era algo difícil. Entonces, note lo interesante que Abraham dice aquí. ¿Nosotros qué? Iremos hasta allá. Adoraremos y volveremos a ustedes. Todos los verbos, si usted observa detenidamente, todos los verbos están ¿en qué tiempo? En tiempo futuro. En tiempo futuro, indicando que esta acción se llevará a cabo. Normalmente nosotros no hablamos así, ¿no? Nosotros no decimos, yo cantaré hoy en la tarde. No, yo voy a cantar, decimos. Normalmente hablamos como en un tiempo presente continuo, ¿no? No sé, los que saben de gramática del español podrían decir eso. Hablamos de esa manera, no, voy a ir a jugar, voy a ir a comprar tal cosa. O sea, hablamos en un presente continuo. Pero aquí Abraham está hablando en un tiempo ¿qué? Futuro, indicando que esta acción se llevará a cabo, pase lo que pase. Iremos, adoraremos y ¿qué más? Y volveremos a ustedes. Y esta es la primera vez, hermanos, si ustedes observan el libro de Génesis, que aparece esta palabra adoraremos. No aparece en ningún otro capítulo hacia atrás. Es aquí donde la primera vez que aparece esta palabra, adoraremos. Y esta palabra entonces describía el acto de rendir culto que Abraham iba a hacer en aquel momento. Iban a adorar ¿a quién? Al Señor. Pero la pregunta entonces es, ¿cómo Abraham pudo llegar a esta seguridad de decir, adoraremos y volveremos? ¿Cómo Abraham llegó a esa seguridad? Si Dios le había dicho que debía de sacrificar ¿a quién? A Isaac. Entonces, ¿por qué habla en plural? Volveremos. ¿Por qué habla en plural? Adoraremos. Si Abraham sabía la instrucción que Dios le había dado, sacrifica a tu hijo. Abraham pudo haber dicho, voy a adorar al Señor y volveré. No, Abraham está diciendo, adoraremos y volveremos a ustedes. Esta frase, hermanos, contiene la respuesta a esa gran interrogante que seguramente estuvo atormentando a Abraham por todos estos momentos. ¿Cómo puede Dios cortar la promesa y a la misma vez decirme que por medio de este hijo yo veré cumplida esa promesa que me hizo? ¿Cómo será? ¿Cómo será que Dios me dio una promesa que por medio de este hijo iba a multiplicar mi descendencia, iba a ser una gran nación, y ahora me dice que lo sacrifique? ¿Cómo puede conciliar a alguien esas dos preguntas? La respuesta está en la misma Biblia, Hebreos 11:17. Observe ahí cómo Hebreos nos da la respuesta. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que le había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Eso es lo que Dios le dijo a Abraham anteriormente, ¿sí o no? ¿Cómo es que lo va a sacrificar si en Abraham le será dada descendencia? Pero ve el versículo 19 de Hebreos, pero Abraham consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos. Ahí está la respuesta de por qué Abraham entonces dice, adoraremos y volveremos. Abraham supo, Abraham llegó a entender, hermanos, que el Señor era poderoso para cumplir lo que le había prometido. En Isaac te será llamada descendencia. En Isaac tendrás descendencia. Entonces Abraham entendió. Abraham llegó a la conclusión
que Dios era poderoso, como cantábamos ahorita. ¿Quién como el Señor que formó el sol, la luna y el mar, todo lo creado? ¿Quién como Él? ¿Quién sino el Señor puede dar vida? ¿Quién como el Señor puede salvar? Entonces Abraham llegó a esta conclusión. Usted y yo hoy lo podemos ver así, ¿no? Qué fácil para nosotros entenderlo, pero en ese momento Abraham, en esa encrucijada en su mente, en su corazón, ¿cómo Dios me pide esto y cómo Dios me promete esto a la vez? Pero Abraham concluye, bueno, si Dios me lo prometió, si Dios me lo pidió, Dios entonces tiene el poder para cumplir esa promesa. Hermanos, esto es fe. Esto es fe. Esto es fe real. Esa es fe genuina, hermanos. Aunque Abraham supiera de que Isaac debía de morir, Abraham sabía también que Dios mismo le podría resucitar para así cumplir la promesa que le había dado, que por medio de Isaac le daría descendencia. Entonces esta fue la respuesta a la que Abraham llegó. Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Dios es poderoso para levantar a mi hijo de entre los muertos y cumplir esa promesa. Es por eso que pudo decir, adoraremos y volveremos. Hermanos, lo dicho por Abraham expresa su confianza en el Señor. Lo dicho por Abraham expresa esa total dependencia que Abraham tenía del Señor. Qué confianza tan grande, ¿no? Qué confianza tan grande en el Señor. Aunque la orden era dura, aunque el mandato era difícil, Abraham confiaba en lo que Dios le había dicho. En ese hijo, Isaac, te será dada descendencia. No por Ismael, porque Abraham pudo haber dicho, no, que sea Ismael, Señor. No, será por medio de este hijo, que te será llamada descendencia. Entonces, ¿por qué lo tengo que sacrificar si él será? Entonces, Abraham entendió eso, que Dios era poderoso para cumplir lo que le había dicho. Entonces, hermanos, en medio de la prueba o en medio de la aflicción, nosotros debemos de tener esta misma confianza en el Señor. Que el Señor es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Que el Señor cumplirá su promesa. Que el Señor cumplirá lo que ha prometido en su palabra. Que el Señor cumplirá las promesas dadas en su palabra a aquellos que le aman y que le obedecen. Esa misma confianza debemos de tener cuando Dios nos pide algo. Que el Señor lo cumplirá. Si Él nos lo pidió, Él lo cumplirá. Y Él lo llevará a cabo. Entonces, pregunta, ¿podemos creer esto verdaderamente? O sea, ¿podemos realmente tener esta firme convicción de que Dios es poderoso para cumplir lo que ha dicho? ¿Es poderoso para cumplir lo que ha prometido? ¿Lo podemos creer cuando nos encontramos en la enfermedad? En una enfermedad quizás de días, de meses para morir. ¿Lo podemos creer cuando un familiar nuestro es incrédulo y no quiere acercarse al Señor? ¿Podemos confiar de que Dios es poderoso para traerlo a la salvación? ¿Podemos creerlo cuando la crisis económica azota nuestra vida? ¿Podemos creerlo de la misma manera como Abraham lo creyó? ¿De que Dios es poderoso para cumplir lo que ha prometido? Es difícil, ¿no? Pero hermano, necesitamos llegar a esa misma confianza del Señor. Creer de que si Él nos ha hablado por medio de su palabra, Él es poderoso para cumplir lo que ha dicho. Entonces, hermanos, usted y yo debemos de creer en el Señor, tal y como Abraham lo creyó. Estuvo dispuesto a sacrificar a lo que más que amaba, a su único hijo. Estuvo dispuesto a obedecer a Dios hasta el final y le creyó al Señor. Por eso me encanta lo que Jesús le dijo a un padre de un hijo endemoniado en Marcos 9:23. Todas las cosas son posibles ¿para quién? Para el que cree. Todas las cosas son posibles para aquel que cree en Él. No que cree en fulano de tal, en mengano, en tal santo, no. Para el que cree en lo que Él ha dicho por medio de su palabra. Esa confianza debemos de tener
en medio de la enfermedad, en medio de la prueba, en medio de la oración por un familiar incrédulo, en medio de cualquier circunstancia, hermanos. Esa misma convicción, entonces, que Abraham tiene, va a formar parte más adelante de la vida de Isaac. Esa misma confianza que Abraham está teniendo en Dios, Abraham de alguna manera, hermanos, la está trasladando a su hijo Isaac, al obedecer fielmente a lo que Dios le está diciendo que haga. Por eso más adelante vamos a ver en la vida de Isaac cómo Dios realmente sigue respondiendo, porque Isaac también tiene esa misma confianza en el Señor. Así que Abraham se separa, avanza hacia el monte y veamos lo que pasó. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre su hijo Isaac, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos, ¿cómo? Iban juntos. Este pasaje, hermanos, sin duda describe este evento, pero más que describir este evento, describe un evento que más adelante se llevaría a cabo también. Es como Dios mismo daría a su hijo en sacrificio por la humanidad. Es como un anticipo de lo que Dios haría por medio de Jesucristo. Observe la leña sobre Isaac, como Abraham pone leña sobre Isaac. Por eso decimos que probablemente Isaac tiene 15 años. Ya era suficientemente fuerte como para poder cargar la leña. De la misma manera, entonces el Padre, hermanos, cargó a su Hijo con nuestros pecados. De la misma manera el Padre cargó sobre Jesucristo una carga. Él llevó, dice Isaías 53:4, Él llevó nuestras enfermedades. Él llevó también nuestros dolores para llevarlos en sacrificio al Padre. Él llevó también, lo vemos en el Nuevo Testamento, Él cargó su propia cruz de madera. La llevó sobre sus hombros, ¿hasta dónde? Hasta el monte Calvario, que estaba ¿en dónde? En Jerusalén. ¿Cercano a dónde? Al templo. ¿Y a dónde Abraham se dirige con Isaac, con esa leña? A esos montes que están cercanos a donde Jesucristo también cargó esa cruz. Este es un evento anticipado 2500 años antes de lo que Jesús va a hacer más adelante. En el monte Calvario Él va a cargar esa cruz, va a cargar ese pecado, va a cargar nuestra enfermedad, y por sus llagas seremos sanados. Obtendremos la salvación. Así que vemos en Isaac, hermanos, un anuncio anticipado de lo que Jesús haría. Porque Jesús es descendiente ¿de quién? Descendiente de Abraham. Es de la simiente de Abraham. Entonces vea cómo Dios empieza a anunciar desde el Antiguo Testamento esa obra redentora. Empieza a anunciar por medio de estos hechos lo que Él hará con su Hijo. Y por medio de Él serán benditas todas las familias de la tierra, como se lo anunció a Abraham. Entonces Abraham coloca la leña sobre el muchacho, mientras ¿quién lleva el fuego? Y el cuchillo es llevado por Abraham. Por eso en Isaías se nos dice que Dios fue quien dispuso todas las cosas. Dios fue quien ofreció a su Hijo. Él fue el que lo sometió a padecimiento con fuego y cuchillo, para que Él entregara su vida por todos aquellos. Y la frase que es interesante aquí, hermanos, dice: los dos iban juntos. Como lo vimos ahí, qué difícil es para un niño de 15 años engañarlo fácilmente y decirle: sí, nos vamos a encontrar el corderito allá. Vente, nos vamos a encontrar el corderito más adelante allá. Pues Isaac es suficientemente ya maduro como para entender de que necesitan algo. No solamente la leña y el fuego necesitan. Por eso dice más adelante aquí, Isaac hace la pregunta: ¿dónde está qué? El cordero, papá. ¿Dónde está el cordero? Entonces no sabemos exactamente cuánto tiempo recorrieron, pero sabemos por el relato que probablemente iban conversando cuando Isaac dice: Padre mío. Abraham responde: aquí estoy, hijo. Aquí está en el fuego.
aquí está la leña, pero algo falta. Pues el holocausto o el sacrificio no solamente es con leña y con fuego. Debe de haber, Isaac entiende que debe de haber ¿qué? Una víctima sobre el altar. Entonces, ¿dónde está, padre? Como dice, algo falta, papá. Algo falta aquí. ¿Dónde está el cordero? Para este holocausto, para este sacrificio que haremos. No sabemos qué tipo de leña llevaban, ¿verdad? Como la que nos gusta a nosotros, mezquite para la carne o algo, no sabemos. Pero llevaban un tipo de leña, llevaban el cuchillo. Falta el cordero, ¿no? Falta el cordero. Y es interesante poder ver cómo aquí Isaac, hermanos, conocía ya los elementos necesarios para la adoración. Isaac ya conocía lo que era necesario para la adoración, es decir, Abraham probablemente había instruido a su hijo en cuanto a la adoración al Señor. Y aquí tenemos otra lección interesante, hermanos, que nosotros podemos, no podemos, debemos de aprender. Y es que nosotros como padres tenemos esta misma responsabilidad, hermanos, de instruir a nuestros hijos, de enseñarles todo lo concerniente en la adoración ¿a quién? Al Señor. Isaac sabía que algo faltaba, un elemento faltaba para adorar al Señor. Nuestros hijos deben de saber lo mismo, hermanos. ¿Cómo es la adoración al Señor? ¿Qué se necesita para traer adoración al Señor? Nosotros tenemos esa responsabilidad, entonces, como padres, de mostrarles a nuestros hijos cómo se debe llevar a cabo la adoración al Señor, tal y como Abraham probablemente le ha enseñado a Isaac, porque Isaac entiende, algo falta aquí. ¿Dónde está el cordero? Entonces, probablemente esta pregunta entró como un cuchillo en el corazón de Abraham. Ay, hijo, si te diera la respuesta, no la quisieras escuchar. Probablemente a Abraham se le hizo un nudo en la garganta, hermanos, al tratar de responderle a Isaac esta pregunta que le estaba haciendo. Y Abraham, vea cómo le dice el versículo 8, si alguien lo quiere leer, vea la respuesta de Abraham. Y Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto. Y los dos se van. Amén. Vean la respuesta de Abraham. Es una respuesta de total confianza en el Señor. Es una respuesta de total dependencia del Señor. Dios, Dios proveerá para sí. Dios está pidiendo el sacrificio, entonces Dios proveerá para sí el cordero. Aquí podemos recordar aquellas palabras anteriormente dichas a Abraham en el capítulo 18, versículo 14. ¿Hay algo difícil para Dios? Abraham sabía, no hay algo difícil para Dios, no hay nada difícil para Dios, y por lo tanto Dios proveerá, hijo mío, para sí mismo, porque Él me está pidiendo esto, porque Él me ha mandado a hacer esto, y Él quiere recibir adoración. Dios proveerá para sí mismo el cordero. No hay nada difícil para Dios, Abraham lo sabe. Él es el Dios omnipotente, Él es el Dios todopoderoso. Por lo tanto, le da la respuesta a Isaac: Dios proveerá para sí mismo, porque Dios ha prometido bendecirme por medio tuyo. Y es nuestra tarea entonces, hermanos, o lo que nosotros debemos de hacer aquí es comprender y aprender de que cuando Dios nos pide adoración, cuando Dios nos pide que hagamos algo, Él siempre va a proveer para lo que Él nos ha mandado a hacer. Aquí está la lección, hermano. Dios va a proveer para sí mismo el cordero. Dios me lo dijo, Dios me mandó que haga esto, Dios va a bendecirme, no puede cortar tu vida porque Dios ha prometido que por medio de tu vida yo veré descendencia. Entonces Dios va a proveer para sí mismo en lo que vamos a hacer. La lección aquí es importante, hermanos, y es interesante. Siempre que Dios nos pida algo y nos pida adoración y nos pida obediencia, Dios va a proveer todo lo necesario para que nosotros obedezcamos y le adoremos. Dios nos va a dar las herramientas. Dios nos va a dar todo lo necesario para que obedezcamos.
Siempre que nosotros entonces, hermanos, obedezcamos a lo que Dios nos dice, Él siempre va a proveer. Quizás usted, hermanos, no tiene para venir al culto. Quizás usted no tiene para moverse en tal cosa que Dios le ha dicho. Pero usted quiere obedecer al Señor y usted quiere ser obediente en lo que Dios le ha dicho en cuanto a congregarse con sus hermanos. Dios va a proveer lo necesario para que esa obediencia se lleve ¿qué? A cabo. Hermano, yo desde pequeño he escuchado de esos testimonios. De hermanos que vivían lejos, de hermanos o personas que viven lejos y que anhelan congregarse. Anhelan estar en un culto y que ellos es el anhelo de estar con los demás creyentes y Dios termina proveyendo los recursos necesarios para que esa obediencia se lleve a cabo. O sea, aquí lo vemos, hermanos, siempre entonces que nosotros estemos dispuestos a obedecer lo que Dios nos ha dicho, Él va a proveer para eso. Quizás Dios te ha dicho algo, pero quizás no le estás obedeciendo y por lo tanto entonces Dios no está proveyendo para que esa obediencia se lleve a cabo. Entonces, qué interesante, ¿no? Probablemente el Señor entonces nos ha pedido eso. Cierta situación, cierto mandato de parte de Él y a veces nosotros ponemos excusas, no es que no tengo, no es que no puedo, no es que no lo puedo hacer. Dios va a proveer los recursos necesarios para que obedezcamos a lo que Él nos ha mandado. Y esto me habla a mí, cuando yo leí este pasaje, pues el Señor también me confrontaba. Yo te he mandado a hacer algo, ¿lo estás haciendo? Y cri cri, ¿verdad? Empieza a sonar el grillo. Pues porque no lo estás haciendo, entonces es que yo no estoy proveyendo los recursos necesarios para que esa obediencia se lleve a cabo. Y es igual en nosotros y en cada uno de ustedes, hermanos. Siempre que nosotros estemos dispuestos a obedecer lo que Dios nos ha mandado, el Señor va a proveer lo necesario. Pero hace 2000 años, hermanos, Dios proveyó el Cordero para que usted y yo, hermanos, por medio de ese sacrificio, pudiéramos obedecer y hacer la voluntad de Dios. Ya no tenemos excusa para hacer la voluntad de Dios. Ya Dios proveyó por medio de Jesucristo el sacrificio perfecto para que nosotros obedezcamos la voluntad de Dios. Y ahora su Espíritu Santo viene a nosotros al creer y actúa en nosotros para que nosotros obedezcamos la voluntad de Dios. Ahora Dios nos da recursos para que nosotros obedezcamos su voluntad. Cristo, hermanos, es el gran sacrificio de expiación que Dios ha provisto, para que por medio de Él nosotros vengamos a la obediencia a lo que Él quiere. Entonces ya no tenemos excusa de decir no obedezco a Dios, porque Dios ya ha provisto lo necesario para esa obediencia, y es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso es un anuncio anticipado de lo que Dios iba a hacer, hermanos. 2000 años después, en ese mismo punto, en esos mismos montes. Dice nuevamente, iban juntos los dos. Esta frase en su sentido original nos habla de que ellos están de acuerdo, hermanos. Ellos están en un mismo sentir y por lo tanto van juntos. Lo pudimos ver en el video y es interesante, hermanos, porque Isaac es un jovencito ya. Isaac pudo haber dicho, no, pues aquí mejor me regreso con los criados de mi papá porque pues no hay cordero y probablemente algo malo vaya a pasar aquí. Pero vean, van juntos, van en un mismo sentir, están de acuerdo en lo que van a hacer. Abraham entonces se tomó la tarea de poderle instruir a Isaac que era necesario obedecer a Dios hasta el final. Hasta el final. Sigamos leyendo ya para terminar. Quisiera concluirlo para no dejar cortado la idea de este pasaje. Dice, llegaron al lugar el que Dios le había dicho y Abraham edificó el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, sobre la leña. Entonces Abraham y Isaac llegan a aquel lugar que Dios le había dicho. No, era el lugar que Dios había escogido para que Abraham llevara
a cabo aquel holocausto. No era el lugar que a Abraham se le había ocurrido, no era el lugar que Dios le había dicho. Entonces, hermanos, también una lección importante que es que Dios siempre nos va a llevar al lugar correcto. Dios siempre nos va a llevar al lugar correcto donde quiere ser adorado. No es donde a nosotros se nos ocurra llegar para rendir adoración, ni al lugar que nosotros queremos planear para rendirle adoración a Dios. No, es a lo que Dios nos ha dicho. Ahí es donde Dios quiere ser adorado. Ahí es donde Dios quiere recibir adoración, no donde a nosotros nos ocurra, no a donde a nosotros nos plazca. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Empieza a edificar el altar. Empieza a poner piedra sobre piedra, leño sobre leño. Hermanos, aquí lo leemos fácilmente. Imagínense lo que hay en el corazón de Abraham mientras coloca cada piedra, cada leño. Ya está todo acomodado. ¿Y ahora qué? Como vimos en el video, Padre, ¿qué falta? Ya está la leña, ya está todo listo. ¿Qué hizo Abraham? Ató a Isaac y lo puso sobre esa leña. Es asombroso, hermanos, poder ver cómo Isaac entonces está dispuesto también de la misma manera a obedecer a lo que Dios le ha dicho a su padre. ¿Qué le dijo Abraham a su hijo Isaac para que Isaac se dejara atar de manos y pies? Porque la víctima debía de ser atada. Como lo vimos en el video, probablemente hubo un diálogo donde Abraham le habló acerca de la promesa y de lo que Dios era poderoso para hacer. ¿Le habría dicho Isaac, tú eres el cordero que Dios ha provisto? No lo sabemos. ¿Qué le dijo? Aquí el texto no lo dice, pero se nos muestra de manera implícita de que Isaac fue obediente a lo que Dios le había dicho a Abraham. No hubo resistencia, no hubo oposición. Probablemente Abraham lo estaba amarrando con lágrimas en sus ojos, hermanos. Probablemente Abraham tiene el corazón deshecho, pero también está decidido a confiar en Dios y en esa promesa de que Dios va a traer descendencia por medio de Isaac. Y aquí vemos nuevamente, hermanos, un anticipo, un anuncio anticipado de la obediencia de Cristo, quien irá a la cruz por obediencia a la voluntad de Dios. Le encomendó, Dios le dio una misión a Jesucristo, y Jesucristo llegó hasta la cruz y dijo, ¿cómo? Consumado es. Hecho está. Su obediencia fue total y completamente a la voluntad del Padre. Por eso Jesús decía, mi comida y mi bebida es ¿qué? Hacer la voluntad del Padre, hacer lo que me ha enviado a hacer. Entonces, ese es un anuncio anticipado de la obediencia de Cristo hasta la cruz del Calvario. Por eso dice Isaías 53:7, como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Lo mismo que Isaac mostró, obediencia total. Versículo 10 de Isaías 53, cuando él se entregue a sí mismo, oiga bien, a sí mismo como ofrenda de expiación. Es lo mismo que Isaac está haciendo, ofreciéndose a sí mismo a lo que Dios le dijo a su padre. Hermanos, qué interesante lección también encontramos aquí. Trasladar esa misma obediencia a nuestros hijos. Que nuestros hijos también puedan decir, yo obedeceré de la misma manera que mi padre está obedeciendo a lo que Dios le ha dicho. Obedeceré en cuanto a lo que Dios también le dice a mi padre. Yo también quiero participar de esa obediencia a Dios. Isaac está haciendo eso, está participando en esa obediencia a Dios. Entonces Abraham pone a Isaac sobre el altar, todo está listo, el acto final se va a llevar a cabo, el cuchillo es levantado y Abraham va a degollar a su hijo. Dice, extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Y en ese momento dice que el ángel del Señor le llamó del cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Observe, hermano, la obediencia de Abraham es total.
Él ya iba a degollar a su hijo, le iba a matar. Pero en ese momento Dios le habló. Hubo una intervención de parte de Dios, es decir, Dios le habla y Abraham responde nuevamente: aquí estoy. Y vea, todo aquel acto se detiene y Dios, por medio de aquel ángel, Dios mismo, es este ángel, es Dios mismo, le dice: no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas ¿qué? Nada. Porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Hermanos, qué interesante. No extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada. Vea, Dios nunca tuvo la intención de que Abraham sacrificara a su hijo. Lo único que está haciendo aquí es llevar hasta el límite la obediencia ¿de quién? De Abraham. Llevar hasta el límite lo que Abraham, la confianza que Abraham tiene en Dios. Dios detiene a Abraham. Y eso nos muestra que Dios nunca quiso un sacrificio humano, sino que todo era una prueba para Abraham. Entonces el propósito de la prueba era que, como lo dice aquí, era saber que Abraham que temía, obedecía, reverenciaba a Dios y que le iba a obedecer. ¿Acaso Dios, es la pregunta, acaso Dios ya no sabía esto? Dios lo sabía, hermanos. ¿Acaso Dios no sabía que Abraham le temía? Dios lo sabía, porque Dios es omnisciente. Dios conoce todo pensamiento del hombre. Entonces, esta prueba, hermanos, a Abraham no es para que Dios sepa, sino es para que Abraham se dé cuenta de que necesita obedecer a Dios hasta el final. Para que Abraham se dé cuenta de lo que es temer y obedecerle al Señor fielmente, de lo que implica obedecer totalmente a Dios. Por eso aquí dice: ahora sé que temes al Señor, es decir, que lo reconoces, que estás dispuesto a entregarme aún lo que más ama. Entonces, Abraham se dio cuenta en ese momento que obediencia significa eso, entregarle todo al Señor, aún lo que ¿qué? Lo que más amamos. Aún lo último que tengamos. Si Dios nos lo pide, debemos de entregárselo. Y de esa manera, entonces, mostrar que obedecemos a Dios. Es probablemente que Dios no te pida o no nos pida algo similar. Entrégame a tu hijo, entrégame a tu segundo hijo en sacrificio. Pero seguramente, hermanos, Dios te está pidiendo algo. Por medio de su palabra, que abandones el pecado, algún vicio, alguna relación prohibida, X situación en tu vida. Y es para esto, para probarte si estás siendo ¿qué? Obediente a Él. Por eso dice el proverbista: el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor ¿a quién? Al Señor. ¿Usted quiere ser sabio? Obedezca al Señor como Abraham. ¿Usted quiere ser sabio? Tema al Señor como Abraham y dele todo lo que le pertenece a Él, aun y cuanto sea lo que más amamos, lo que más tenemos. Entonces, hermanos, la pregunta es en esta noche: ¿seremos obedientes al Señor? ¿Estaremos dispuestos a darle lo que nos pide que le demos o lo que nos está pidiendo desde hace mucho tiempo que le demos? ¿Tu tiempo? ¿Tu vida? ¿Qué sé yo? Lo que más amas, lo que consideras como más valioso y que eso te impide obedecerle al Señor de manera total. Entonces, vea el versículo 13 y 14 ya para terminar. Entonces Abraham alzó los ojos y miró y vio ¿un qué? Un carnero detrás de él trabado por los cuernos en el matorral. Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar ¿de quién? De su hijo. Entonces vea cómo al obedecer a Abraham fielmente a lo que Dios le mandó a hacer, Dios terminó ¿qué? Proveyendo de lo necesario para el holocausto. Vio a Abraham un carnero detrás de él trabado por los cuernos
en un matorral, como lo vimos en el video. Entonces vea cómo Dios lleva hasta el límite la fe de Abraham, la obediencia de Abraham. Pero Dios provee lo necesario para que esa obediencia se lleve a cabo. Adoraremos y volveremos. Entonces ahora ese cordero, ese carnero es el sustituto de Isaac. Y es un ejemplo claro aquí también, hermanos, de ese anticipo de lo que Cristo haría. Él sería nuestro sustituto en la cruz del Calvario. Él entregaría su vida en sacrificio por nosotros, cuando éramos nosotros los que merecíamos el castigo, cuando éramos nosotros los que merecíamos morir en lugar de ese corderito inocente. Y Abraham llamó a aquel lugar con el nombre de ¿cómo? El Señor proveerá, como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. Observa, hermanos, cómo todas las declaraciones de fe que Abraham dijo, adoraremos, volveremos y Dios proveerá, se cumplieron. No fue una confesión positiva, hermanos, como hoy se menciona en algunos lugares, confiese y declare y Dios no. Es una confianza total, pero es una obediencia total también, porque hoy muchos quieren declarar y confesar, pero no están dispuestos a obedecer. No están dispuestos a hacer lo que Dios les ha dicho que hagan. Ellos quieren declarar que las cosas van a pasar, pero quieren vivir a su manera. No quieren obedecer lo que Dios les ha mandado hacer. Vemos cómo esa teología que anda polulando hoy en día en muchas iglesias es algo falso, porque Dios pide obediencia, y esa obediencia entonces es la señal de que confiamos y le tememos a Él. Y al temerle a Él, el Señor va a proveer todo lo necesario para que esa adoración se lleve a cabo. Entonces Abraham ahora conoce mejor al Señor. Ya no solo lo conoce como el Dios Altísimo, el Dios Elión, no solo como el Dios Todopoderoso, el Shaddai. Ahora lo conoce también como el Dios proveedor, Jehová Jireh. Ahora conoce mejor al Señor. Note cómo lo va conociendo ahora más al Señor. Entonces, esta era la verdad que Dios le quería enseñar a Abraham y a Isaac, que él recibiría lo necesario para su obediencia, que él recibiría todo lo necesario, las provisiones necesarias, si él obedece al Señor. Qué interesante cómo Abraham le pone ese nombre, el Señor proveerá. Recuerde, el escritor es Moisés. Moisés está relatando y dice eso. Hasta este momento, dice Moisés, que estoy escribiendo esto, este lugar se llama de la misma manera. El Señor proveerá, el Señor se proveerá. Entonces Moisés dice, bueno, sí se sigue llamando de la misma manera. Entonces, hermanos, esta es también una verdad que sería para el pueblo de Israel, que si ellos permanecen obedientes y fieles al Señor, el Señor les iba a proveer todo lo necesario a sus vidas. Y luego, hermanos, en el Nuevo Testamento, ahora esta palabra sigue siendo vigente para nosotros hasta hoy. El Señor va a proveer todo lo necesario, hermanos. Por eso Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas demás cosas les serán ¿qué? Añadidas o proveídas. Porque debe ser primero nuestra obediencia al Señor y al reino, y Dios va a proveer todo lo necesario, hermanos, para que esa obediencia se lleve a cabo. Por eso, hermanos, entonces nosotros hoy podemos decir, como se dice hasta hoy, porque tenemos este libro, el Señor se proveerá. Por eso Jesús enseñó a sus discípulos, hermanos, que si ellos buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, no pasarán por alguna necesidad. El Señor siempre va a proveer. Y qué interesante cómo la provisión del Señor en el monte Moria fue un símbolo de la escena que más tarde en los evangelios vimos o vemos, que el Dios proveyendo al Cordero en la cruz del Calvario. En el monte Moria el Señor proveyó un Cordero. En el Calvario el Señor proveyó ¿a quién? A su Hijo. Él fue nuestra provisión.
Él fue nuestra provisión por la culpa de nuestros pecados. Por eso Juan, hermanos, cuando Juan el Bautista ve a Jesús, ¿cómo dijo? He ahí, ¿quién? El Cordero de Dios, ¿que qué? Que quita el pecado del mundo. Es un símbolo anticipado, hermanos. Por eso me encanta cómo en algunas Biblias se traduce como carnero. Ya no dice cordero, sino carnero. Es un animalito más viejito. El cordero es un animalito menor de 1 año. Entonces, ¿por qué? Porque en la cruz del Calvario Dios iba a proveer ese cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, hermanos, usted y yo debemos de poner entonces toda nuestra confianza en Dios, sabiendo que Él proveerá todo lo necesario para nuestra salvación y para nuestro cuidado. Es la lección que podemos aprender en estos 14 versículos. Por eso no me quería detener ni cortarlo. Entonces, como conclusión, hermanos, la fe auténtica no confía en Dios solamente en los buenos tiempos, sino también confía y cree en Dios y actúa aun y cuando las dificultades estén al frente nuestra. Actúa aun y cuando Dios nos pida las cosas y las veamos difíciles. Una fe verdadera no solamente confía en los tiempos buenos, sino también en los tiempos duros y difíciles. Así que, hermanos, vayamos hoy, salgamos hoy confiando en el Señor, aun y cuando sea difícil, aun y cuando lo que Dios nos pide hacer sea difícil, pero pidámosle a Él por medio de su Espíritu Santo la convicción para obedecer fielmente a lo que Él nos ha mandado hacer. Amén. ¿Qué les parece si oramos y le damos gracias a Dios por esta palabra que nos ha traído en esta tarde?